La tripulación del barco Royal Mail Picardy aborda el Trimoran flotando sin rumbo en medio del Océano Atlántico. Todo lo que encuentran a bordo son un par de bitácoras con entradas de diario crípticas que rompen la ilusión de Donald Crowhurst. En marzo de 1968, Donald Crowhurst ve un artículo en el Sunday Times anunciando un desafío para navegar solo, sin parar alrededor del globo. La carrera está inspirada en las aventuras oceánicas en solitario de 1967 de Sir Francis Chichester, quien navegó solo alrededor del mundo con solo una parada durante el lapso de 226 días. El Sunday Times pide a Chichester que se siente en el panel de jueces para la carrera que están patrocinando. La carrera del Globo de Oro será la primera carrera de yates en solitario y sin escalas alrededor del mundo, con un premio de intento de 5,000 libras para la circunnavegación más rápida y la gloria de ser el primero en completar el viaje sin detenerse. Los marineros deben navegar un bucle completo alrededor del globo desde un punto en las Islas Británicas y regresar al mismo lugar sin detenerse en ningún puerto ni recibir asistencia. Tienen que confiar en sus propias habilidades, el equipo en el barco, su capacidad para reparar cualquier cosa que se rompa y para reabastecer alimentos o agua en el camino capturando o fabricando lo que puedan. Los marineros viajarán a través de latitudes y océanos conocidos por sus difíciles condiciones con largos periodos de aislamiento. La carrera tiene algunas reglas. Los marineros deben partir entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 1968, lo que les da como máximo 7 meses para prepararse. Pero pueden programar su salida durante ese periodo según su propia planificación y condiciones climáticas favorables. El tiempo más rápido, sin paradas ni asistencia externa, gana el premio en efectivo y el primero en cruzar la línea se lleva a casa el trofeo del Globo de Oro. Cualquiera puede participar sin necesidad de calificaciones o experiencia específicas. Donald Crowhurst nació en 1932 de padres británicos Charles y Evelyn Crowhurst mientras vivían en India. Su madre anhelaba tener una hija y lo vistió como una niña hasta que él tenía 7 años. Como adolescente, su familia regresó a Inglaterra dejando los ahorros de jubilación de sus padres invertidos en una fábrica de artículos deportivos en India, que luego se incendió durante un disturbio. Los años formativos de Donald estuvieron plagados de vergüenza y tensión financiera para él y sus padres. Su madre, Evelyn, luchó contra sus propios demonios e incluso intentó suicidarse. En 1948, a los 16 años, el padre de Donald, Charles, falleció y al no tener dinero, Donald tuvo que dejar la escuela. Comenzó un aprendizaje en el Royal Aircraft Establishment, una organización británica de investigación y desarrollo, donde desarrolló un interés en la invención. A mediados de los años 50, se unió a los ingenieros eléctricos y mecánicos reales del ejército británico, donde mantenía y reparaba su equipo y maquinaria. Pero también se metió en problemas y terminó dejando el ejército. En 1957, se casó con su novia de largo tiempo, Claire O'Leary. En 1962 comenzó una empresa llamada Electron Utilization, donde combinó sus intereses y habilidades en electrónica y navegación marina. La empresa se especializó en electrónica marina, con la propia invención de Crowhurst, el Navigator, como su producto estrella. El Navigator era un buscador de dirección de radio portátil diseñado para ayudar a los marineros a navegar tomando referencias de balizas de radio marinas y de aviación. Apuntas el Navigator hacia una baliza de radio y tomas una referencia de brújula cuando la intensidad de la señal alcanza su máximo. Luego dibujas una línea en tu carta utilizando esa referencia de brújula, comenzando en la baliza de radio, que tiene una ubicación fija en tu carta. Cuando tomas 2 o más referencias de diferentes objetos permanentes, puedes obtener una fijación de tu posición. Una pieza de equipo bastante útil antes del sistema de posicionamiento global. El producto mostró promesa, lo que atrajo una oferta de inversión de 8.500 libras de Pi Radio, una compañía británica de electrónica y fabricante líder de radios y televisores para consumidores. Pero Pi Radio se retiró de la inversión, lo que llevó a problemas financieros para la utilización de electrones. El Navigator no despegó y Crowhurst recurrió a promocionarlo en exposiciones de barcos locales. Cuando Crowhurst lee sobre la carrera en el Sunday Times, lo ve como una oportunidad dorada. Su negocio está en terreno inestable y el premio de 5,000 libras es una perspectiva atractiva.
Pero no es solo un impulso financiero, también es un camino hacia la fama y la atención que podría darle la vuelta a su negocio en dificultades. Crowhurst es un marinero novato, pero cree que sus habilidades de ingeniería y su Navigator le dan una ventaja técnica en la carrera. Comienza a planificar una estrategia y, como el menos favorecido, necesita superar en astucia a los marineros más experimentados. Quizás Donald Crowhurst siente que tiene algo que demostrar, pero ganar esta carrera requerirá más que solo una estrategia ganadora. Requiere una embarcación más veloz que la de sus rivales. Cuando navega hacia las bajas latitudes de los rugientes 40 y furiosos 50, no hay masa terrestre para domar el viento y las olas. Él y el barco tendrán que resistir el clima inclemente. A través de los océanos tendrá que luchar contra sus propios demonios para mantenerse tranquilo y concentrado durante los meses de aislamiento y exigencia física en el mar. En abril de 1968, Crowhurst le pide a Stanley Best, un empresario local, los fondos necesarios para un barco y equipo. Best acepta patrocinar a Crowhurst para la carrera con ciertas condiciones. Si Crowhurst no comienza o se retira temprano de la carrera, necesita devolver el dinero que Crowhurst no tiene. Para asegurar su inversión, Best saca una hipoteca sobre el negocio y la casa de Crowhurst, lo que básicamente significa que si Crowhurst se retira, entonces Best será el dueño de su negocio y su casa. Con la financiación asegurada, oficialmente entra en la carrera y ahora necesita un barco. En mayo, con 6 meses de preparación, Crowhurst inicia la búsqueda de un barco adecuado. Al principio intenta comprar Gypsy Moth 4, el barco que Sir Francis Chichester utilizó para su circunnavegación en solitario. El Gypsy Moth 4 es un yate de 16 metros hecho de aleación de aluminio de grado marino, que es duradero y resistente a los efectos corrosivos del agua salada. La idea de usar el barco de Chichester parece poética, pero la idea no se materializa. El 1 de junio, la ventana de la carrera se abre oficialmente. El primero en zarpar es John Ridgway, un marinero británico que parte de la isla Inishmore en el English Rose 4, un sloop de 9 metros. Después de fracasar en la compra de un barco rápido y confiable, Crowhurst encarga a un astillero británico ubicado en East Sussex, Cox Marine, para construir un trimaran para la carrera. Un trimarán tiene un casco central para proporcionar la mayor parte de la flotabilidad del barco y para alojar los cuartos de vivienda. 2 cascos más pequeños están unidos a ambos lados del casco principal por travesaños para proporcionar estabilidad y equilibrio que evitan que el trimarán se vuelque o se zozobre. En los años 1960, los trimarans no eran muy comunes y que Crowhurst encargara un diseño relativamente nuevo para ser construido con un plazo tan corto es una empresa ambiciosa. Los trimarans tienen una estabilidad limitada en mares agitados y si se vuelcan es prácticamente imposible enderezarlos. Pero son rápidos y Crowhurst espera que las ventajas del trimaran superen los riesgos. Esta es una jugada estratégica para Crowhurst, quien quiere superar a sus oponentes con astucia. Cox Marine sigue las especificaciones de Crowhurst para una embarcación ligera y aerodinámica construida con materiales como madera contrachapada, marina y fibra de vidrio. El 14 de junio, Robin Knox Johnston parte de Falmouth, Inglaterra. Se hace a la mar en su balandro de 10 metros, el Suhali, que es lento pero es robusto y bien probado. Knox Johnston es un marinero experimentado y oficialmente el tercer participante en la carrera. En julio, 3 competidores más zarpan, el barco de Crowhurst todavía está en construcción y él siente que el reloj está corriendo. Cox Marine instala el mástil principal y los cables de aparejo diseñados para equilibrar la configuración de 3 cascos mientras mantiene la configuración y el ajuste lo más sencillo posible para un marinero solitario. El diseño y los materiales ligeros priorizan la facilidad de uso para Crowhurst como operador solitario sobre la fuerza y redundancia para resistir el estrés sostenido a lo largo del tiempo. Por lo que he leído, siento que hay similitudes distintas entre el enfoque de Crowhurst y Stockton Rush del desastre de Titan. Me parece que ambos tenían prisa por construir algo innovador para demostrar su posición en el mundo. El 22 de agosto, Bernard Moitessier, un experimentado marinero francés, parte de Plymouth en su captura de acero de 12 metros, Joshua. Ha completado viajes de larga distancia en el pasado, lo que lo convierte en uno de los favoritos para ganar la carrera. A finales de agosto, el barco de Crowhurst está listo para navegar.
Nombra al barco Tynemouth Electron como un guiño a su empresa Electron Utilization. Para tener el barco listo para finales de octubre, Crowhurst no tiene mucho tiempo para las pruebas en el mar. Necesita probar la estabilidad y el equilibrio del barco bajo vela para evaluar la configuración del aparejo, familiarizarse con el manejo y encontrar cualquier otro problema. Asigna unos días y descubre una serie de problemas. El barco es manejable en condiciones tranquilas y los 3 cascos proporcionan buena estabilidad, pero el diseño ligero hace que el barco sea más sensible a las ráfagas y cambios repentinos de dirección del viento. Un equipo de marineros podría responder a estos cambios rápidamente, pero ajustar y equilibrar las velas requiere una coordinación precisa, lo cual es un desafío para un marinero solitario, mucho más para un novato como Crowhurst. Hay pequeñas fugas en el casco que sugieren que el barco no es completamente impermeable, posiblemente porque la construcción se apresuró. El aparejo es funcional, pero no se ha probado en condiciones climáticas adversas. Y la prueba de mar se extiende desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Crowhurst está conociendo las deficiencias del barco y comienza a cuestionar sus propias habilidades, y su falta de experiencia en navegación oceánica pesa mucho sobre él. Le cuenta a su esposa Claire y a su patrocinador Stanley Best, pero se siente atrapado. Crowhurst tiene miedo del bochorno público que enfrentará al retirarse después de asegurar el patrocinio, y echarse atrás significa que perderá su negocio y su hogar. El 16 de septiembre, Nigel Tetley parte de Plymouth en un trimarán de 12 metros llamado Victories. A medida que más marineros entran en la carrera y con la fecha límite para partir acercándose, Crowhurst intenta solucionar la lista de problemas que ha encontrado durante las pruebas en el mar. En octubre, el Tynemouth Electron no está del todo listo. Crowhurst está en conflicto sobre su capacidad para completar la carrera, pero con la ruina financiera en juego decide seguir adelante. Espera al menos hacer progresos y terminar la carrera con dignidad. El 31 de octubre, el último día que las reglas permiten, Crowhurst parte de Tynemouth, Devon. Se despide de su esposa Claire y sus 4 hijos, que le desean un viaje seguro, pero su barco no está listo. Los suministros para el viaje aún no están guardados, y en su prisa no empaca todo el equipo y las piezas de repuesto que necesita para el viaje. Cuando Crowhurst zarpa, los 3 líderes de la carrera son Knox Johnston, Moy Tessier y Tetley. 9 marineros entran en la carrera, pero voy a concentrarme en los 4 que creo que ayudan a construir la imagen más clara. Robin Knox Johnston es un marinero británico. Navegó largas distancias en su barco Suhale, por lo que sabe cómo manejarlo y se siente cómodo navegando solo. En los primeros meses, navega hacia el sur en el Atlántico, avanzando constante y metódicamente a pesar de los mares agitados. Luché para encontrar una fecha exacta, pero le toma alrededor de 4 o 5 meses navegar hasta el Cabo de Buena Esperanza, que es aproximadamente la punta sur de África, y luego hacia el este en el Océano Sur. El francés Mortessier planeaba hacer su propia circunnavegación antes de que el Sunday Times se acercara a él para pedirle que partiera de las Islas Británicas y participara en la carrera. Creo que en parte porque es francés y probablemente no le gustan los británicos, pero principalmente no le gusta la idea de competencia en la navegación. Les dice dónde pueden meter su trofeo, pero unos días después decide entrar en la carrera. Al francés le lleva aproximadamente 3 meses rodear el Cabo de Buena Esperanza y dirigirse al este hacia el Océano Austral, avanzando a mejor velocidad que Knox Johnston. Nigel Tetley sirvió en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial, donde adquirió una significativa experiencia marítima. Tras la guerra, siguió navegando por diversión. Entra en la carrera con un trimarán similar al de Crowhurst, el cual refuerza con un presupuesto limitado. Llega al Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica en alrededor de 4 meses. Donald Crowhurst es el último en partir y le preocupa que el barco no aguante en las latitudes bajas, pero decide seguir adelante. En 2 meses parece haberse adaptado, cubriendo distancias increíbles e incluso estableciendo un nuevo récord mundial de 243 millas náuticas en un periodo de 24 horas. En solo 2 meses, alrededor de Navidad de 1968, informa que está frente a Ciudad del Cabo y a punto de adentrarse en el Océano Austral. Los marineros tienen radios de largo alcance a bordo que les permiten comunicarse con el mundo exterior, excepto Moy Tessier, que no quería la intrusión. La señal de radio puede alcanzar hasta 3.000 millas y desde allí el mensaje puede ser retransmitido.
También pueden dar a los barcos que pasan paquetes de fotos y correo, pero no pueden aceptar nada de otros marineros. Debo admitir que no estoy seguro de cómo funcionaba la radio en aquel entonces. Quizás alguien pueda escribir en los comentarios para decir si una estación de relevo tendría una idea de dónde viene una transmisión de radio. O quizás cuando un mensaje es retransmitido desde un barco, ¿qué estación de relevo en tierra lo recogería? ¿Sería la señal más fuerte de una estación de radio en comparación con otra y por lo tanto capaz de aislar de dónde viene una señal? En diciembre de 1968, los competidores pasaron entre 2 y 7 meses en el mar. Tetley reporta los retos de conservar la estabilidad de su trimarán. Crowhurst está navegando el mismo tipo de barco, pero Crowhurst está comenzando a progresar mucho más rápido de lo esperado. Las noticias son apasionantes de leer y los diarios disfrutan ver cómo se agudiza la competencia. Incluso Sir Francis Chichester, quien navegó esta ruta en Gipsy Mac 4 que inspiró esta carrera, está sorprendido por la velocidad del trimaran de Crowhurst. Entrando en enero de 1969, los líderes Knox Johnston, Mortessier y Tetley están compitiendo a través del Océano Sur en los rugientes 40 y furiosos 50. Knox Johnston tiene problemas con la radio. Mortessier luce tranquilo, pero el barco de Tetley está siendo duramente golpeado. Estas latitudes bajas son notorias por sus increíbles velocidades de viento y las difíciles condiciones oceánicas. No hay una masa terrestre que suavice la fuerza del viento mientras viaja alrededor del extremo inferior del globo. Los 3 marineros luchan para pasar el Cabo de Hornos, llegando al extremo sur de América del Sur en enero, febrero y marzo respectivamente. Informan de condiciones agotadoras, pero sus constantes actualizaciones tranquilizan a los organizadores sobre su progreso. Con Crowhurst, estos son los últimos de los 4 marineros que aún están en la carrera. 5 se han retirado, las condiciones son demasiado brutales para incluso llegar al Océano Sur. Los informes ubican a Crowhurst cerca de los líderes, compitiendo en velocidad y rendimiento con Tetley. Sus actualizaciones indican vientos favorables con el Tynemouth Electron operando a un nivel eficiente, y los organizadores están asombrados con el progreso de Crowhurst. Pero también dice que está teniendo problemas con su generador y que apagará su radio. En febrero de 1969, Knox Johnston lidera el grupo y se dirige hacia el norte en el Atlántico. Tetley continúa desempeñándose bien, pero informa sus preocupaciones sobre la tensión estructural en su embarcación. En marzo, Mortessier, el francés, debería haber estado rumbo al norte de regreso a Europa, pero decide desafiar a la autoridad y continúa navegando el Océano Austral una vez más alrededor del globo. Lanza un mensaje con una onda a un barco en Ciudad del Cabo que dice que no está interesado en la carrera y que continuará hacia las islas del Pacífico. En abril de 1969, Knox Johnston tiene la delantera y se acerca a la línea de meta. Tetley está decidido a terminar la carrera y asegurar una posición respetable. Está siguiendo el progreso de Crowhurst y siente que su competidor ganará la contrarreloj. Luego, Crowhurst restablece el contacto por radio e informa que ha rodeado el Cabo de Hornos y se dirige hacia el norte a través del Atlántico, ganando terreno a los demás. La carrera se reduce a 3 marineros británicos. El 22 de abril de 1969, Knox Johnston termina la carrera, llegando a Falmouth y ganando el trofeo al primero en cruzar la línea. Después de 312 días en el mar, es el primer marinero en solitario en circunnavegar el globo sin parar. Durante mayo, Tetley y Crowhurst se esfuerzan por terminar la carrera. A medida que se acerca a las Azores, Tetley empuja a Victorus con fuerza para intentar superar a Crowhurst. Pero al exigir tanto a su barco después de la paliza que recibió en el Océano Sur el 30 de mayo, el barco de Tetley vuelca y queda fuera de la carrera. Crowhurst es el único competidor que queda para terminar la carrera y se está acercando rápidamente a la línea de meta. El 29 de junio, Crowhurst informa que llegará a Inglaterra en unos días. La historia del marinero desfavorecido que completa una circunnavegación en solitario sin parar toma al mundo por sorpresa, pero pasan los días y no hay actualizaciones de Crowhurst. El 10 de julio de 1969, el Tynemouth Electron es encontrado a la deriva a 2.500 millas náuticas de distancia cerca del medio del Atlántico, y Crowhurst no se encuentra por ningún lado. Sus bitácoras y diarios cuentan una historia diferente sobre el viaje de Crowhurst.
8 meses antes, cuando Crowhurst partió a finales de octubre de 1968, se da cuenta de la verdadera magnitud de los problemas del Tynamode Electron. El trimoran es propenso a fugas y no tiene suficiente estabilidad para aguas turbulentas, especialmente en el océano austral. Y su aparejo sin probar no puede resistir los rigores de una circunnavegación en mar abierto. Las peligrosas aguas del hemisferio sur resultan demasiado para él, y solo semanas después de su viaje, Crowhurst ralentiza deliberadamente su progreso. Deriva y evita tormentas, preocupado por su bienestar. En diciembre, Crowhurst admite en su cuaderno de bitácora que no puede completar la carrera. A partir de este punto comienza a llevar 2 registros. Uno es su registro de navegación real y divagaciones personales. El otro es un registro falsificado que contiene descripciones de un viaje ficticio alrededor del mundo. En el registro falso, alinea sus informes con patrones climáticos reales y corrientes oceánicas. Calcula posiciones y velocidades plausibles basándose en el tiempo, las condiciones y los informes de sus competidores. Actualiza a los organizadores de la carrera con posiciones fabricadas que sugieren que está haciendo un sólido progreso hacia el océano sur. Crowhurst incluso incluye detalles de navegación para hacerlos más convincentes. Es una locura de genio. Tomaría bastante trabajo construir un registro como este. En enero de 1969, informa un progreso rápido, afirmando haber rodeado el sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. Informa sobre el mal tiempo y los fuertes vientos para reflejar los verdaderos desafíos a los que se enfrentan sus compañeros competidores. Toma una página de los problemas de Robin Knox Johnston con su radio y dice que su generador ha dejado de funcionar y tiene que apagar su radio en un momento en que está navegando hacia el océano sur. En realidad, se queda en el Atlántico Sur, haciendo pequeños movimientos fuera de la costa de Brasil para evitar ser detectado. Las transmisiones de radio desde el otro lado del mundo posiblemente no llegarían hasta su ubicación real, por lo que eso descubriría su encubrimiento. Y estoy seguro de que la presión de seguir informando su posición pesa en su mente, por lo que debe ser un alivio tener una razón para dejar de compartir su progreso. Pasando meses en el mar solo, Crowhurst escribe entradas en su diario sobre el tiempo, la realidad y los seres cósmicos. Sus escritos muestran signos de la misma lucha que su madre tuvo con sus demonios. Comienza a dudar si su engaño puede tener éxito, pero continúa fabricando su progreso, justificándolo como un medio de supervivencia. Desde febrero de 1969 hay un creciente desapego de la realidad. Crowhurst comienza a verse a sí mismo como singularmente capaz de navegar los desafíos morales y prácticos de su situación, probablemente tratando de convencerse de que su engaño funcionará. En abril, cuando Knox Johnston es el primero en completar la carrera, Crowhurst se preocupa cada vez más de que el mundo descubra la verdad sobre su viaje falso. Sus escritos personales se vuelven más fragmentados, mostrando signos de depresión y temor existencial. Comienza a cuestionar su propia identidad y lugar en el mundo, algo que ha desafiado a Donald desde una edad temprana. El 29 de junio de 1969, Crowhurst escribe su última entrada en el diario. Está terminado. Está terminado, es la misericordia, renunciaré al juego. No hay un relato oficial de lo que le sucedió a Crowhurst. Dado su deterioro mental con sus entradas de diario, se cree en gran medida que saltó del tiempo con Electron, quitándose la vida. En el contexto de navegar alrededor del mundo, solo llegar a Brasil fue un fracaso. Pero navegar solo desde el Reino Unido hasta Brasil es un logro en sí mismo. Si Crowhurst hubiera tirado la toalla, habría enfrentado la ruina financiera y la humillación personal, algo que creo que posiblemente luchó desde una edad temprana. Para cuando Knox Johnston terminó la carrera y el barco de Tetley volcó, Crowhurst se dio cuenta de que sus libros de registro tendrían que resistir el escrutinio de personas que sabían mucho más que él, especialmente si su tiempo era más rápido. En mi opinión, podría haber potencialmente destrozado su barco en las rocas de la costa de Brasil, enviando sus libros de registro a una tumba acuática. Eso lo habría liberado de la ruina financiera y posiblemente del escrutinio que viene con ganar. Pero tengo la impresión de que ya estaba demasiado metido en la madriguera del conejo que había creado en su propia mente. Knox Johnston fue el único en completar la carrera, obteniendo el premio en efectivo y el trofeo. Donó sus 5,000 libras de ganancias a la familia Crowhurst, salvándolos de la ruina financiera.
La carrera del Globo de Oro existe en una forma similar hoy en día. Para honrar su legado, los marineros están limitados al equipo que estaba disponible en 1968 y a los barcos diseñados en la Edad de Oro de la navegación.